Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo de media semana a El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, ¿Tú alegre. pensaste que iba a decir el ombligo peludo de la semana? No, yo pensé que iba a decir la media cancha. Ah, la media cancha también. Cancha de la semana. Media cancha de la semana. ¿Qué te pasa? Yo no te critico, Iván, yo no te critico. Yo no te critico. Estamos hablando precisamente de eso, de ser implacables. Sí. Y alguien podría decir, pero ellos dos se acaban el uno al otro. No, pero es en cariño. No, sí. Mira, estamos hablando, esta serie se llama... así de frente también. Implacables, que eso es una cosa importante. No quisiera que quien nos escucha por primera vez en la semana, ¿de qué están hablando? Sí. Implacables. Estamos hablando de esta actitud que a veces podemos tener de manera informal en las conversaciones donde nos acabamos y mordemos, como dice el pasaje, los unos a los otros, y lo hacemos con tranquilidad del corazón. Y la crítica la crítica tiene un rasgo destructivo. Implacable es aquel que, según el pasaje, según el término en griego, no está dispuesto a hacer tratos. Sí. O sea, hacer concesiones. No hacer concesiones. Entonces es una persona que le pasa por encima, o sea, ve un error y dice, no, como te dijo el ahora famoso delante de todo el mundo padre que no le dejaba pasar ninguna al a su hijo. Ajá. No le dejó pasar ni una. Ni una. Entonces uno dice, esa es la actitud hacia la vida, ¿verdad? No le dejamos pasar ninguna a nadie. No le dejamos pasar ninguna al tren de aseo y al presidente y al maestro y a los empleados y a los jefes. Y a los jefes, ni a los hijos, ni a los papás, ni al pastor, ni a los hermanos en Cristo, ni a los hermanos del reto de hoy. Y entonces uno dice, hey, ¿quién te ha dado a ti el derecho? ¿Quién te ha dado el derecho de sentirte el juez del universo? ¿Quién te ha dado el derecho? ¿Por qué no? Entonces, ¿quién te ha dado el derecho? El mundo te ha dado el derecho. El mundo te ha enseñado. Te ha enseñado que eso es lo correcto. Esa es la forma normal de vida. ¿Y para qué andan de malos todos? Pues, ¿verdad? Aquí en lo que yo estoy ventaneando, ¿verdad? Estoy viendo cómo todo el mundo se comporta. Entonces me siento que tengo hasta casi la obligación, voy a decir, de poder emitir mis juicios. Mira. Eso es destructivo. Es destructivo terriblemente. A mí me impresiona, he leído voy a ver si te puedo conseguir algunas estadísticas de la presión que han llegado a tener algunos de estos que se vuelven famosos, pero son jovencitos. De pronto tú tenés 17, 18 años. Ya no. Y tenés 50 millones de personas que siguen tus cuentas y eso es como una droga para algunos, les encanta. Pero cuando vienen las críticas de lo que hizo, de comportamientos muy humanos, yo estaba viendo de un artista que no te voy a decir el nombre, que en uno de sus conciertos vomitó porque había comido algo que le cayó pesado, por ninguna otra razón. Y esa es una cosa muy humana, humana, pero aparece como todo lo que se dijo, como lo que se hizo, los memes que son formas de humillar y cosas por el estilo. Entonces, como eso ha creado una presión entre ciertas personas que se hacen de dominio público. Ok, pero eso que pasa es algo que en el mundo así pasa. Sí. Así pasa, porque el mundo... No es correcto. No es correcto, pero el mundo no tiene, como parte de su sistema de valores, no tiene el deseo de ser como Jesús. Sí. El mundo tiene el deseo de ser como ellos quieren ser. Sí. Hay punto. Y voy a decir así, nosotros tenemos que entender que esa es la realidad humana, esa es la naturaleza humana. El problema es cuando eso se da entre creyentes. Sí. Ahí es donde... No, eso no está bien. Y es peor todavía cuando alguien se da, y déjame porque tengo el micrófono aquí, pero se da golpes de pecho, ¿verdad? Y entonces está ahí dándose golpes de pecho en la iglesia diciendo qué barbaridad, ayunando, ¿verdad? Lo que sea, predicando o sirviendo con niños o cualquier otra cosa, pero luego a la salida o ahí mismo... se siente con el derecho de hacerlo. Tú sabes que en Isaías 58, yo te dije que es un pasaje que quería citarte a lo largo de la semana. Isaías 58 habla del ayuno. Sí.
El ayuno es probablemente, y no es nuestro caso el día de hoy, pero nuestro tema el día de hoy, pero el ayuno es probablemente uno de los ejercicios espirituales más importantes para los creyentes. Lamentablemente es poco practicado. Sí. Pero eso no quiere decir que no sea importante y que no esté en la Biblia. Y malentendido a veces. Es muy malentendido. Y hemos hecho alguna serie sobre el Sí. ayuno en algún momento y quizás debemos hacer una Sí. este año. Pero en Isaías 58, Dios hace una serie de preguntas a los religiosos israelitas que ayunaban. Dice, ¿por qué dicen? Estoy en Isaías 58:3, te voy a leer dos pasajes de Isaías 58. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, nosotros estábamos buscándote y no querías oírnos. He aquí que, dice Dios, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces Dios está diciendo, ustedes tienen que cambiar sus actitudes, no solamente tener una actividad religiosa, tienen que cambiar sus actitudes. Y cuando señala cómo cambiar las actitudes, dice vas a cambiar y entonces nacerá tu luz, dice el versículo 8, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia, tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mira, es un pasaje largo. Sí. ¿Estás diciendo a Dios rogando y con el mazo dando? No. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje dice que una actividad religiosa sin tener las actitudes correctas no solamente es inútil, es ofensiva a Dios. Okay. Que lo que Dios quiere la actividad religiosa, no hay ningún problema. El servicio, no hay ningún problema. Pero necesita, es imperioso, es indispensable que vaya acompañado de la actitud correcta. Y la actitud correcta, dice, es quitar de en medio de ti. A mí me llama la atención 2 de las 4 o 5 áreas que describe aquí Isaías 58. Es quitar de ti el dedo amenazador. O sea, el dedo amenazador es esto, ¿verdad? Y luego dice, y el hablar vanidad. Y yo pienso, en esto que estamos hablando, hay mucho de esas dos cosas. Sí. Hay mucho de hablar lo que te decía el otro día, ni nos importa, ni es parte de nuestra... Es esta actitud ventaneable, ¿verdad? Windows, ¿verdad? Sí. De decir, hey, yo tengo el derecho de hablar. Y a veces Windows Family, les dicen algunos. Tonterías, ¿verdad? Tonterías. Sí. Pero con el dedo amenazador. Y dicen, no, Dios no es eso lo que pide. Mira, menos de cristianos. A mí me gustaría que habláramos de una expresión que también cuesta entender, porque implacable es una palabra que no ocupamos frecuentemente, pero hay otra palabra que... Pero ahora algunos se lo están diciendo en la casa, eres un implacable. Y algunos es bueno que se les diga, o sea, tú sos implacable, tú no dejas pasar nada. Benevolencia. La benevolencia es uno de los frutos del Espíritu Santo en uno. Y alguien que practica la benevolencia no puede tener al mismo tiempo esta actitud. Sí. ¿Qué es la benevolencia? La benevolencia es la búsqueda del bien ajeno. Sí. Es el actuar y el desear por el bien ajeno. Y está comprendida o conectada con el amor. Sí. Yo te dije ayer que Pedro da una escala que termina en amor, ¿te acuerdas, verdad? Amor era añadió esta fe, virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es la escala. Pero Gálatas capítulo 5 presenta el amor desde la otra perspectiva. Sí. Es lo que el amor contiene. Cuando da el fruto del Espíritu, comienza con amor. Pero el amor tiene las otras 8 partes del fruto del Espíritu como formas de evidenciar el amor. Sí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Sí. Una de estas es benignidad, Sí. que está muy asociado. Bondad y benignidad están asociados con esta idea de benevolencia, Sí. de dar. Perdón, entonces quizás lo que quise decir fue benignidad, porque lo entiendo como casi un sinónimo. Sí. Benignidad. De hecho, benevolencia es una buena forma de explicar el amor, Ok. el amor en sí. Y es la clave. Entonces hablemos de la benignidad. La benignidad es decir, yo pudiera hacerle daño a alguien, pero no lo voy a hacer. Sí. Entonces aquí es exactamente esto. O sea, yo puedo, yo voy a decir, mire, fulana, y viste cómo llevaba vestida, bien de corto, se veía como indecente, como inmoral. Y yo puedo hacer todos mis juicios sobre eso. Y tú estás siendo bien Benevolente. bien benevolente, Ajá. ¿verdad? Ahí que me dan ganas de poner 7 más. Ajá. O sea, los niños pueden ver de 7 años para adelante, pueden ver este programa, porque a veces la gente no dice bien inmoral, usan palabras bien fuertes. Ah, ok. Pero digamos que la actitud de esto, o puedo evitar dañar con mis palabras a esa persona, aunque lo que diga, aunque lo que yo esté señalando tenga algo de verdad. Sí. O sea, quizás ese es un problema que yo veo. Yo pienso el salvadoreño promedio, pero realmente creo que el ser humano promedio dice, y que no es verdad, pues. O sea, no es verdad que llegó vestida de esta forma inadecuada. Sí. Entonces, sí es verdad, Sí. pero el que sea verdad no me autoriza Sí. para yo ¿Sabes que una buena forma decirlo? de decir, pero es pecado que tú lo señales? Ajá. ¿Y por qué? Y no es verdad que es pecado que tú lo señales. O sea, no es verdad. O sea, pongámonos así. Sí. Pongamos en que pecado, como te decía yo ayer, pecado no solo lo que los otros hacen. Pecado a veces es lo que hacemos, decimos, sentimos o pensamos. Sí. Y cuando no está alineado con el carácter de Jesús, la revelación de Dios, lo que la Biblia nos pide, estamos pecando, estamos pecando. Entonces, el argumentar que algo es verdad para poder pecar, Sí. es insensato. Sí. Pero Es frecuente, sí, es frecuente. En la mente de algunos, si lo que yo estoy señalando es una verdad, eso me autoriza. Sí. Me autoriza. Y peor, lo que hemos dicho a lo largo de la semana, nos autoriza a todos nosotros que estamos en confianza, y por eso yo te decía ayer de familia, la familia, o ayer te decía de la familia, que importante es que en la familia, donde hay más confianza que nada, enseñemos los principios de cosmovisión cristiana. Y que no es, principios de cosmovisión cristiana no es, vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. O sea, es cómo se aplica todo lo que ha aprendido el libro de Eclesiastés a esta plática de sobremesa que estamos teniendo, ¿verdad? Mira, ni en la cámara de los secretos tenés que hablar del rey, dice. Porque un pajarito se lo va a llevar, y eso no había Twitter en ese tiempo, ¿verdad? Pero ya, tened mucho cuidado, sí. ¿Verdad? En las muchas palabras no hace falta el pecado, ¿verdad? Y en boca cerrada. Dice, no, mira, yo conocí a alguien, ahora no recuerdo si era un pastor, pero encargado de alguien de una iglesia que le pidieron que se hiciera cargo del ministerio de oración. De oración. Y me dijo, yo tuve que cortar ahí una actitud porque decía, en serio. Ya me lo imagino lo que vas a decir. Decía, hermanos, vamos a orar. Y una hermana decía, te pido por hermano fulano, tú sabes que él tiene un amante, Señor, y que tú... Entonces decía, en el ministerio las oraciones se habían convertido como una forma de chisme, pero este que te digo estaba casi solo faltaban los lavaderos para estar explosión con los otros. Sí, y me dijo, yo tuve que cortar eso porque se había hecho como una actitud frecuente. Sí. Entonces, esto es carne, esto es carne y fluye por donde uno la deja fluir. Sí. Y es una, Santiago dice, la lengua hay que tenerla, controlar la lengua es difícil. Sí. Pero hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Y la lengua es un rebalse, la boca es un rebalse de lo que hay en el corazón. Es que Gálatas capítulo 5, donde está nuestro pasaje que hemos tratado de analizar esta semana, está precisamente puesto en el contexto de la carne. Sí. Inmediatamente que dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, que todo está diciendo, ¿cuánto daño hay en eso? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño hay en un espíritu crítico y mordaz? Criticón y mordaz entre creyentes. Sí.
¿Cuánto daño? Y dice, digo pues, ¿de qué estoy hablando? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí. O sea, la cosa más espiritual que podemos hacer no es, como decía, creo que era pastor de Bellevue, Adrian Rogers, la cosa más espiritual, dice, el ser lleno del Espíritu no consiste en hablar en lenguas, no. Consiste en controlar la lengua en el idioma que hablas. Sí. Y yo estoy de acuerdo, o sea, eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. ¡Ey! No se critiquen, no tienen la libertad para hablar esto. Eso no es parte del pensamiento cristiano. Por eso lo que les digo es que no satisfagan el deseo de la carne que tiene grandes ganas de hablar de los otros. Anden en el Espíritu. Y es el pasaje que hemos usado a través de los siglos para entender la diferencia entre una persona espiritual y carnal. Pero el contexto propio está hablando de esto, de que es tan básico, elemental. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, yo admiro a algunos que han tenido los arrestos. Gracias, de salirse de grupos de crítica. Grupos de crítica. Y a veces, ahora te estoy diciendo, en un medio cristiano, sí. Aún de líderes, y decir, yo no me junto más ahí porque solo contaminado salía. Sí. Y a veces creo que me es conveniente estar ahí por quienes están ahí, porque creo que al no estar ahí voy a ser parte de los que son criticados, o porque siempre es rico eso de, mira, aquí en confianza, fíjate que, no sé si tú has notado que, entonces... ya oíste ¿supiste qué? Sí. O no has notado. Entonces, parte del proceso de madurez es decir, no, esto me contamina, porque esto contamina. Sí. La Biblia siempre dice que la murmuración contamina, contamina a muchos. Entonces, que uno diga, esto lo voy a cortar de mi vida, sí, no, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Deberían de pasar por este proceso de tener cuidado con lo que es una sospecha, una corazonada, una evidencia. Sería bueno que entremos por ahí. Quizá mañana vamos. Y digamos, yo no me voy a contaminar porque esto no le agrada a Dios. Sí. O sea, yo sé que ahora una cosa hemos hablado de la gente, pero a Dios no le agrada. Y si tengo la madurez, ir hasta Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Y decir al grupo, hey, hermanos, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, ojalá que algunos grupos pequeños, que bueno los grupos pequeños de las iglesias. Yo pienso en la bendición que ha sido para muchos en el crecimiento espiritual, los grupos pequeños en Vida Nueva. Pero un grupo pequeño se puede volver un centro de falta de gracia. De críticas, pero crítica por falta de gracia. Y sentir que, pues sí, ahora hemos logrado este nivel de amistad todos, ¿verdad? Entonces podemos mostrar nuestra carne. Y en nuestra carne, fíjense que fulano de tal y tal cosa. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Ojalá que lleguemos hasta Gálatas 6 y digamos, hermanos, esto no está bien. Y si no hay un cambio, lo que tú decís, mejor partir por lo sano, ¿verdad? Sí. Y no participar. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que en todo este proceso en el cual estamos tomando la decisión de ser un poco más como Jesús, tenemos que evitar la crítica destructiva hacia otros. Es destructivo. Tenemos que entender que es destructivo y que uno puede tener los arrestos necesarios para decir no y pararlo. Pararlo en uno, para comenzar, pero pararlo en otros cuando tenemos o sentimos la libertad para hacerlo. Mira, ¿dónde está aquel pasaje que dice que no hay que criticar a otros porque atentarás contra su vida? Algo así. Es el libro de Levítico. Quizás no andarás chismeando, dice Levítico. Y luego dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, para Jehová esto es grave. Sí. Esto es grave. Si uno, es como atentar con su vida. Cuando uno mata o critica, o señala
a otro ser humano, a veces a otro hermano, uno está atentando contra su vida. A veces otro hermano y a veces otro que no es hermano. Sí. O sea, el problema no está allá afuera, el problema está adentro de uno y uno tiene que tomar la decisión de que a mí no me va a pasar. No es una excusa que sea verdad lo que estás diciendo. Y no es una excusa que haya confianza con otros para poder entrar en algo que la Biblia llama pecado. Tiempo de cambiar. Que pases un fabuloso día hoy y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.